Well, I'm trying to teach people a form of art that anybody can do. This is art for anyone who's ever wanted to put a dream on canvas. Además de ser famoso por su capacidad para terminar cuadros en menos de una hora, el gran artista Bob Ross lleva muchos años cautivando al público con su técnica única de mojado sobre mojado. Gracias a su cálida personalidad, su peculiar corte de pelo y su sentido del humor, se convirtió rápidamente en una figura muy querida en el programa The Joy of Painting, El placer de pintar, de la cadena Public Broadcasting Service, PBS, donde enseñó a pintar a millones de personas. Incluso después de que Bob Ross falleciera de cáncer, su fama siguió existiendo, y continuó atrayendo a nuevos espectadores en Twitch y YouTube. Sin embargo, Bob tenía una cualidad peculiar, una melancolía oculta que tenía sus orígenes a principios de la década de 1960. Por increíble que parezca, comenzó su andadura en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, un entorno muy distinto al de los serenos paisajes que más tarde se haría famoso por pintar. Años jóvenes. Jack y Ollie Ross dieron la bienvenida al mundo a Robert Norman Ross, más conocido como Bob Ross, el 29 de octubre de 1942, en Daytona Beach, Florida. Bob Ross era hijo de Jack y Ollie Ross, a diferencia de su padre Jack, que trabajaba como carpintero. Su madre Ollie trabajaba como camarera. Bob pasó su infancia en una modesta casa de Orlando, Florida, donde desarrolló una importante capacidad de empatía a una edad temprana. A menudo prestaba atención médica a animales heridos, sobre todo a animales salvajes que iban desde ardillas y armadillos hasta serpientes e incluso caimanes, bestias que asustarían incluso a los profesionales más expertos. A lo largo de su programa de televisión, demostró una enorme compasión y compromiso con los animales, como se ve en los numerosos episodios. Cuando Bob estaba en 9º curso de secundaria, decidió dejar los estudios para trabajar para su padre en un negocio de carpintería. Un percance con una sierra le hizo perder parte del dedo índice izquierdo mientras trabajaba en uno de sus proyectos. Afortunadamente, este daño no impidió su habilidad para agarrar una paleta o pintar, habilidades ambas que más tarde impartiría al resto del mundo. Profesiones: la pintura y las Fuerzas Armadas. En 1961, Bob comenzó su carrera en el servicio alistándose en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos poco después de cumplir los 18 años. Con su 1,90 de estatura, Bob proyectaba fácilmente una sombra sobre sus compañeros de tropa. Es más alto que la mayoría de las personas de su estatura. La desafortunada realidad es que su altura empezó a convertirse en una fuente de dificultades para él también. No estaba hecho para pilotar los Iron Birds en el cielo, ni para funcionar dentro de sus límites altamente restringidos como técnico o ingeniero debido a su elevada altura y a sus pies inusualmente planos. No estaba diseñado para hacer ninguna de esas cosas. En su lugar, se le asignaría un trabajo de oficina y, más concretamente, un puesto como técnico de registros médicos. Su elevada estatura acabaría resultándole ventajosa a medida que progresaba en el ejército hasta que fue ascendido al rango de sargento primero. En el pasado, Bob ha dicho que él es el responsable de hacerte la cama, el responsable de limpiar el retrete y la persona que te grita por llegar tarde al trabajo. Era tan aterrador que se ganó el apodo de Bust 'em Up Bobby debido a que tenía tendencia a maltratar a los reclutas de forma cruel. Bob detestaba el papel de disciplinario. A pesar de que era capaz de desempeñar bien sus funciones, tenía fama de gritar a menudo a subordinados y reclutas. Se prometió a sí mismo que sería más amable cuando le pusieran en libertad. Y mantuvo esa promesa. Su deseo de desvincularse de su identidad militar fue el motor de esta promesa. Este es el acontecimiento que dio origen al espíritu amable y gentil que todos llegamos a conocer y amar. En la base aérea de Eielson, en Alaska, Bob tiene la distinción de ser el sargento primero encargado de la clínica. Al principio de su viaje a Alaska, estuvo expuesto a la nieve y las montañas, y fue gracias a esta experiencia que acabó desarrollando una preferencia por pintar paisajes por encima de cualquier otro tipo de arte.
A principios de la década de 1960, cuando aún estaba destinado en Alaska, comenzó su actividad creativa profesional. El grupo de Organizaciones de Servicios Unidos inició un taller de pintura, que fue cuando Bob empezó a interesarse por la pintura. A pesar de que Bob siguió pintando porque le resultaba intrigante, no fue hasta 1975 cuando empezó a amar realmente esta actividad. Su interés se despertó cuando vio el episodio de La magia de pintar al óleo que se emitió en 1975. El programa fue presentado por el pintor alemán William Alexander durante los años 1975 y 1982. Para entonces, Bob ya había servido en el ejército durante 17 años. Durante una entrevista, Bob hizo la siguiente observación. La primera vez que vi a Alexander en televisión, casi me enfadé. Le enfurecía el hecho de que pudiera hacer en cuestión de minutos lo que a Bob le había costado días. Bob acababa de descubrir los componentes clave que determinarán su carrera creativa en el futuro. Estaba entusiasmado con este descubrimiento. Le llevaba muchos días completar un cuadro en ese momento debido al enfoque que utilizaba. Bob, por su parte, era capaz de hacer mucho más en menos tiempo utilizando la técnica húmedo sobre húmedo que descubrió tras ver el trabajo de Alexander. Esta técnica consistía en aplicar pintura al óleo directamente sobre las capas de pintura húmeda que se habían puesto antes, en lugar de esperar a que se secara cada capa para añadir más. Este tipo de arte también era ideal para la televisión, ya que permitía pintar ideas rápidamente sobre el lienzo, lo que daba lugar a la creación de imágenes en un tiempo récord. Continuó mejorando sus habilidades pictóricas a pesar de que seguía sirviendo en el ejército. De hecho, a veces vendía sus cuadros de paisajes de Alaska a los turistas que pasaban por allí. Para complementar sus ingresos del servicio militar, pintaba en bares. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las ventas de sus cuadros le reportaban mucho más dinero del que le permitía su puesto en el ejército. Aunque a menudo pintaba sobre latas de lavado de oro, descubrió que hacerlo le ayudaba a desarrollar sus habilidades de pintura rápida, ya que le daba la oportunidad de practicar el uso de lo que había aprendido. Además de vender sus cuadros, Bob organizaba a menudo demostraciones, durante las cuales los posibles espectadores quedaban cautivados por sus obras y se preguntaban por el proceso creativo que seguía. En 1981, tras 20 años de servicio, envió su dimisión y empezó a buscar a su mentor Alexander, a quien había seguido con ferviente interés por televisión. Alexander se sintió atraído por su tremenda pasión por el arte, lo que acabó convirtiéndolo en su alumno más aventajado. Sin embargo, no pagaba muy bien, e incluso aunque había algunos cursos de pintura de pago, no era ni de lejos suficiente para tener unos ingresos estables. Esto era un claro indicador de que Bob no ganaba mucho dinero debido a su característico afro, originado por su deseo de reducir la cantidad de dinero que gastaba en cortes de pelo. Decidió no hacérsela permanente y esperar a tener una mejor situación económica para peinarse. Era inevitable que el destino se convirtiera en su método distintivo, en un retorcido sentido del humor, a pesar de que lo detestaba y se sentía como confinado por él. Se convirtió en un componente esencial de su personalidad creativa. Por su aspecto general y la forma en que se peinaba, Bob desprendía un aire hippie realmente contagioso. Mantuvo sus características camisas vaqueras y pantalones de vestir mientras hablaba con una voz relajante, casi íntima, que transportaba al público a una sesión de pintura individual con él. Esto fue así a pesar de la gran cantidad de público que estuvo presente a lo largo de su presentación al público. El público se enamoraba cada vez más de Bob con cada episodio que veía gracias a su magnética personalidad. Como resultado de ver pintar a Bob, muchas personas aprendieron algo más que arte. Bob se ganó la reputación de ser una persona tranquilizadora, que habla de hermosos arbolitos y nubes, y que tiene un efecto calmante. Tras ser contratado por Alexander como uno de sus instructores itinerantes, Bob continuó su formación y acabó obteniendo su propia certificación. Durante las primeras etapas de su carrera pictórica, luchó por conseguir más éxito financiero. Sin embargo, su posterior programa
The Joy of Painting, que comenzó a emitirse en el Public Broadcasting Service en 1983 y continuó durante 11 años. Superó incluso sus aspiraciones o ambiciones de alcanzar el éxito. La vida privada de Bob y su relación con los miembros de la familia Kowalski. Annette Kowalski y Bob Kowalski entraron en contacto por primera vez cuando ella se apuntó a una clase de pintura que él impartía como medio para hacer frente a su situación. En aquel momento, ella buscaba un método para superar la pérdida de su hijo, pero poco a poco quedó cautivada por la técnica pictórica de Bob, y sus clases resultaron ser la diversión perfecta que necesitaba. Annette estaba casada con Walt Kowalski, un antiguo funcionario de la Agencia Central de Inteligencia que también participaba en otras empresas y disponía de una amplia red de contactos. Tuvieron un encuentro casual con Bob, que acabó llevándola a la fama y a protagonizar la película The Joy of Painting. The Joy of Painting se emitió por primera vez en las emisoras del Servicio Público de Radiodifusión de todo el país en 1983. Y siguió emitiéndose regularmente durante un total de 11 años. Sin embargo, fue en 1984 cuando los Ross y los Kowalski fundaron Bob Ross, Inc., que fue el año en que el programa comenzó a tener una atracción significativa. Bob y Jane colaboraron con Annette y Walt para formar una sociedad con equal say y la empresa. Gracias al éxito del programa, que llegaba a más de 80 millones de personas y se emitía en 277 emisoras todos los días. Bob pudo convertirse en la plataforma perfecta para compartir la belleza del arte con el mundo. Esto, sin embargo, no sentó nada bien a William Alexander, su antiguo mentor y la persona que consideraba que Bob estaba intentando forzar su salida del negocio utilizando la misma estrategia de mojado sobre mojado que él le había enseñado. A William le pareció un acto de traición que no había previsto y se lo tomó muy a pecho. El hecho de que su pupilo le hubiera robado y se hubiera convertido en la cara de su estilo ante el mundo sin darle crédito fue molesto para el mentor. En realidad, fue el conocido pintor al óleo Caravaggio, el responsable del desarrollo del método húmedo sobre húmedo, a pesar de que Guillermo es quien afirma haberlo inventado. Además, William seguía sin darse cuenta de la atracción fundamental que Bob ejercía sobre el público, atribuyendo todo el éxito de Bob a su forma de actuar. En realidad, no era la técnica pictórica lo que motivaba a la gente a participar en las sesiones de pintura de Bob, sino su encanto, su voz tranquilizadora y seductora y su capacidad para calmar hasta las mentes más inquietas. También ayudaba el hecho de que pudiera terminar un cuadro media hora antes de que terminara la presentación. William, en cambio, era incapaz de lograr lo mismo debido a su extenso acento alemán, que repercutía en su pronunciación de los términos ingleses en una época en la que los lazos entre ingleses y alemanes no habían hecho más que empezar a repararse. El público estaba realmente entusiasmado con la pasión de Bob por las representaciones pictóricas porque había logrado crear una atmósfera acogedora en la que la gente podía expresarse libremente mientras estudiaba pintura con él como compañero. Esto animaba al público a sentirse cómodo expresándose. Cualquiera que tuviera interés por la pintura no habría tenido ningún problema en aprender el enfoque de Bob cuando se lo mostraron. Por otra parte, la energía y el encanto reales que el público experimentó al verle actuar habrían sido difíciles de recrear. No había duda de que tenía un compromiso incomparable tanto con su oficio como con su público, y esto era evidente. En un episodio, un admirador de su pintura se puso en contacto con Bob y le dijo que siempre había querido pintar, pero que no podía hacerlo porque era daltónico y solo veía en tonos grises. A partir de entonces, Bob tomó la decisión de pintar principalmente en tonos grises, lo que se tradujo en un aumento del número de personas que sintonizaban su programa y le felicitaban por la verdadera atención que prestaba a su público. De este acto de reflexión se desprendía claramente que ya no pintaba únicamente para obtener beneficios económicos. Sentía un gran placer y deseaba que los demás experimentaran la misma felicidad.
Bob pintaba mientras hacía participar a sus espectadores en los episodios que duraban media hora. De vez en cuando hacía comentarios ingeniosos e incluso invitaba a su ardilla mascota, Peapod, a aparecer como invitada especial en el programa para mantener el interés de la audiencia. Peapod hizo varias apariciones en el programa a petición de los telespectadores. Es interesante señalar que Bob nunca fue compensado por ninguno de los episodios del programa de mayor audiencia que se emitió en el Public Broadcasting Service, PBS, a lo largo de sus 11 años de éxito. Todos y cada uno de ellos se realizaron sin gasto alguno. Por otra parte, la extensión del programa y la promoción de su empresa eran los objetivos clave que pretendían alcanzar. Bob, por su parte, se hizo rico mediante técnicas que no eran convencionales. Mediante el uso de la marca Bob Ross, la empresa ofrecía diversos materiales artísticos, DVD instructivos y libros. Se ofrecían talleres de pintura húmeda sobre húmeda, y profesores cualificados en el método eran quienes los impartían. Para el año 1991, lo que había empezado como una pequeña empresa con objetivos elevados, se había convertido en un monstruo que generaba $15 millones de ingresos anuales. Aunque a Bob le interesaba la posibilidad de impartir sus conocimientos y el placer de hacerlo, a los Kowalski les preocupaban sobre todo los beneficios económicos que pudieran obtenerse. Para los Kowalski era más importante maximizar sus beneficios a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Estaban totalmente de acuerdo con el antiguo proverbio que afirma que se puede comprar la felicidad con dinero. Cuando empezaron a surgir sospechas de que Bob y Annette tenían una aventura, los Kowalski pusieron fin a la situación. Este fue el principio de los problemas. Sin embargo, muchos años después, Steve, el hijo de Bob, reavivaría las llamas, insinuando así que había sido genuino desde el principio. Durante el año 1992, cuando la esposa de Bob, Jane, falleció a consecuencia de un cáncer, empezaron a surgir dificultades en su relación laboral, que hasta entonces había sido bastante amistosa. En caso de fallecimiento de uno de los socios, los restantes tendrían derecho a una parte igual de las acciones de la empresa, tal y como estipulaba el contrato que los socios habían firmado al constituir la empresa. Como consecuencia del fallecimiento de la esposa de Bob y la consiguiente división de sus acciones, él quedó relegado a un voto minoritario en un negocio que prosperaba gracias a su popularidad e imagen pública. Una relación que se establece sobre el comercio es superior a un negocio que se funda en la amistad, según una declaración de John D. Rockefeller. En el caso de Bob, el hecho de que Jane falleciera demostraría que esta afirmación es exacta. Un grupo de hijos de Bob Ross. A pesar de que se sabe muy poco del primer hijo de Bob, que tuvo cuando aún era un adolescente, Robert Stephen Ross, conocido cariñosamente como Steve Ross, fue su segundo hijo de su matrimonio con Vivian Ridge. Bob tuvo 2 hijos de sus 3 matrimonios. La aventura extramatrimonial de Bob se mencionó como base principal de la demanda de divorcio que presentaron en 1977, poco después de la disolución de su primer matrimonio. Bob se casó con Jane, que se convertiría en su segunda esposa. Fueron amigos íntimos hasta el fallecimiento de ella en 1992, tiempo durante el cual disfrutaron de la presencia del otro. Por alguna razón, no pudieron tener hijos durante su matrimonio. El matrimonio de Bob Brown con Linda Brown, su tercera esposa, tuvo lugar en 1995, solo 2 meses antes de que él falleciera. Sin embargo, como Bob prefería mantener su vida privada fuera de los focos, no se dijo mucho sobre su matrimonio con ella, y ello a pesar de que su matrimonio con ella es objeto de gran controversia. Hubo muchos visitantes memorables, tanto humanos como de otro tipo, que Bob recibió en el transcurso de las 11 temporadas del programa. Sin embargo, ninguno de ellos fue más espectacular que su hijo Steve en el programa. A lo largo de la noche, Bob animó continuamente a su hijo a que se uniera a él en el escenario en muchas sesiones de pintura. Durante el tiempo en que Steve asombraba al público con sus pinturas, Bob solía sentarse en un segundo plano y hacer breves comentarios, a veces dejando caer pistas sobre los verdaderos objetivos de Steve.
Cuando se disponía a dejar el programa, Bob se aseguró de que su hijo estuviera preparado para asumir el papel. A pesar de que Steve tenía una clara aptitud para las artes, mostró muy poco o ningún interés en continuar la línea de trabajo de su padre. Mientras Bob confiaba en la capacidad creativa de su hijo y era consciente de que podría mantener la actuación en caso de emergencia, Steve pensaba que las habilidades artísticas de su hijo eran insuficientes. Como pensaba que tenía que cumplir las expectativas de su padre, su relación se ponía a menudo a prueba. Ambos dejaron de hablar durante un tiempo cuando estalló un altercado entre ellos. La desafortunada realidad es que continuarían así durante un tiempo considerable. Y no fue hasta que a Bob le diagnosticaron un linfoma, lo que ocurrió solo unas semanas después del fallecimiento de su esposa, cuando volvieron a comunicarse. Tras la muerte de su padre en sus últimos años, Steve lamentaba a menudo no haber continuado con la empresa durante toda su vida. Bob siguió trabajando en el proyecto que le apasionaba, que consistía en pintar incidentes que proporcionaban placer a otras personas, a pesar de los estragos físicos y emocionales que le estaba causando su enfermedad. A pesar de que había perdido el deseo de simplemente levantarse de la cama por la mañana, y mucho menos de pintar durante 30 minutos. Bob siguió haciendo películas hasta ese momento. A pesar de que llevaba dentro una bomba de relojería, consiguió mantener su diagnóstico en secreto para todo el grupo con el que trabajaba. Durante el tiempo que estuvo pintando, siguió ofreciendo placer y risas a los demás con sus chistes y cuentos. Mientras Bob seguía pintando, a menudo creaba 3 o 4 episodios cada día. Todo ello mientras contemplaba el hecho de que su muerte estaba a la vuelta de la esquina. Tras su fallecimiento, quiso que se pusieran a disposición de su público episodios adicionales de su programa. Utilizaba el arte como medio para desviar su atención del problema al que se enfrentaba. Sus antiguos amigos le abandonaban, lo que supuso un duro revés para él. Antes los consideraba sus amigos. No daban tanta importancia a la pérdida de la vida en sí como al perjuicio que su muerte les acarrearía. En cuanto a la importancia de Bob Ross para la corporación, el nombre Bob Ross, cuya imagen se convirtió en la marca, era más importante que el propio Bob Ross. Lo único que les preocupaba era encontrar una solución a su problema de forma que les permitiera seguir ganando dinero con la marca tras su prematura muerte. Debido a que el tiempo se agotaba, los Kowalski estaban cada vez más ansiosos por encontrar una solución al problema al que se enfrentaban. A la hora de enfrentarse a los Kowalski, que se habían convertido en su peor pesadilla, solo le quedaba una opción. Después de 403 episodios o 13 temporadas que abarcaron desde el 11 de enero de 1983 hasta su final, en 1994, Bob puso fin inesperadamente a la serie con unas palabras de despedida que nadie podría haber previsto que eran notas de despedida. La serie estuvo en antena desde 1983 hasta 1994. Después de eso, en 1995, Bob pudo realizar un objetivo por el que había estado trabajando toda su vida cuando apareció en el famoso programa de entrevistas Elmer and Friends. Desgraciadamente, esto pondría más presión en su relación con los Kowalski, que ya estaba en declive por sí sola, debido al hecho de que era el representante de la empresa que ahora controlaban. Pensaron que tenían derecho a ejercer control sobre su aspecto ahora que eran los altos cargos de la empresa, como Bob, cuyo pelo ya empezaba a escasear. Apareció en el programa con peluca. A los Kowalski les preocupaba que se corriera la voz de su enfermedad entre sus seguidores, lo que repercutiría en su negocio. Bob no cedió a las exigencias de los Kowalski para obtener beneficios económicos, sino que perseveró en su empeño de crear un ambiente alegre para los niños y hacer realidad su vieja ambición de convertirse en presentador de un programa de televisión. Cuando Bob Ross estaba en la última etapa de su vida, Annette Kowalski hizo una visita a la familia Ross, pero fue un encuentro estresante. Se dirigió a Steve y le dijo que Bob había firmado un contrato que les concedía permiso para utilizar su rostro y su nombre en un monumento después de su muerte. Su objetivo era conseguir que firmara el formulario.
Tras conocer el estado de su padre, Steve rechazó la idea de llevarle el contrato a su padre enfermo, porque le enfurecía el repentino cambio de actitud que habían tenido hacia él. Aunque Annette no firmó el contrato cuando regresó a casa, la familia Kowalski tenía la intención de controlar todos los bienes del artista independientemente de su decisión de no firmarlo. A medida que pasaba el tiempo, se sentían más frustrados porque aún no había firmado el contrato. Además de la adquisición de una única firma en papel, parecía que la presencia de Bob tenía poco valor para ellos. Para ellos era más importante tener su imagen y su recuerdo que al propio Bob. A pesar de que Bob estaba en sus últimos días de tranquilo letargo, los Kowalski siguieron llamando por teléfono a su casa con regularidad, lo cual era un comportamiento excesivo por su parte. Mientras Steve mantenía una conversación con un entrevistador, mencionó cómo su padre, que normalmente era tranquilo, se irritaba después de cada llamada telefónica. Podía oír sus frecuentes gritos procedentes de su habitación, que iban acompañados de la frase «No me llamas por mi nombre». A Bob le resultaba imposible prever lo que ocurriría tras su muerte, a pesar de que hacía todo lo posible por proteger las cosas que eran importantes para él, manteniéndose alejado del hogar de los Kowalski. Desavenencias en la ley y la muerte. Bob Ross falleció el 4 de julio de 1995, a la edad de 52 años, como consecuencia de complicaciones asociadas a un linfoma, con antecedentes de haber fumado cigarrillos durante una parte importante de su vida adulta. El Woodlawn Memorial Park de Gotha, Florida, fue el lugar donde recibió sepultura, del mismo modo que solo los familiares y amigos más cercanos de Bob conocían su fallecimiento. Su enfermedad fue uno de los aspectos de su vida personal que se mantuvo en secreto. El público en general no se enteraría de su muerte hasta pasado un tiempo considerable. En el momento de su entierro, no parecía haber ningún miembro de la familia Kowalski, y solo asistieron unas 40 personas. Esto se hizo para mantener la privacidad de su fallecimiento. Como los Kowalski solo habían considerado su negocio como una fuente de ingresos, se preocuparon más por las consecuencias que su fallecimiento tendría en su negocio que por la muerte de un amigo. Una vez que se enteraron de su fallecimiento, los Kowalski pudieron hacer valer legalmente la propiedad de Bob Ross Inc., de conformidad con el acuerdo al que habían llegado debido a que Bob había desaparecido de escena. A pesar de que los Kowalski consiguieron lo que querían, no fue suficiente. Era seguro que la noticia del fallecimiento de Bob se extendería y, una vez que lo hiciera, verían desaparecer su ventaja. Dado que el núcleo de la empresa había fallecido, Annette y Walt se dieron cuenta de que, para que la empresa creciera, necesitaban algo más que la propia empresa. En caso de que no pudieran obtener legalmente su rostro y su identidad, nada más sería eficaz. Uno de los principales objetivos de los Kowalski era abstenerse de utilizar el nombre de Bob para cualquier artículo hasta que hubieran adquirido los derechos para hacerlo. Llegaron a la conclusión de que debían adoptar una postura más firme. A pesar de que Bob se había negado primero a acceder a sus demandas o a vender su patrimonio antes de fallecer, ahora pretendían adquirirlo legalmente. A través de su testamento, Bob excluyó a los Kowalski de recibir sus riquezas, así como los derechos sobre su nombre e imagen. Cedió estos derechos a su hijo, Steve, y a su hermanastro, Jimmy Cox. Por otra parte, iban a saber más de los Kowalski y de sus planes de lo que habían previsto. En el curso de su disputa con el testamento de Bob Ross, los Kowalski hicieron valer su propiedad sobre todas las propiedades que Bob había adquirido mientras trabajaba para Bob Ross Inc. Era todo o nada para los Kowalski, y se habían preparado en consecuencia. En el transcurso de una entrevista, Steve recordó una conversación telefónica que había mantenido con Annette unos 2 días después del fallecimiento de su padre. Annette le informó de que podía dedicarse a lo que quisiera fuera de la pintura, pero que nunca podría establecer un negocio de pintura trabajando bajo el nombre de Bob Ross. En su búsqueda de las riquezas de Bob, los Kowalski llegaron a presentar una demanda contra el hermanastro y la madre de Steve. Querían todo en lo que Bob había trabajado y todo lo que había utilizado, desde los cuadros terminados hasta los pinceles que había utilizado.
Una figura notable en el pánico legal que se desató en aquel momento fue la familia Kowalski, además de la alegría de pintar. Otro programa de televisión infantil del Servicio Público de Radiodifusión, PBS, que se emitía en YPB-TV, el canal público de radiodifusión, también fue objeto de una demanda. La asombrosa cifra de $50 millones habría sido el importe total de los daños y perjuicios que habría habido que pagar en caso de demanda. En 1995, Bob presentó el programa infantil que había hecho justo antes de fallecer. Por otra parte, había aparecido delante de una pantalla verde, ya que en aquel momento no podía viajar debido a su debilidad. A pesar de ello, los Kowalski no se iban a amilanar. El legado que Bob había dejado tras de sí habría sido casi totalmente reemplazado para cuando hubieran terminado. Por otro lado, Steve estaba decidido a continuar específicamente el legado que su padre había establecido. Su padre había fallecido, y él estaba disgustado ya que lo había descuidado durante mucho tiempo antes de eso. En su afán por presentar demandas contra todo aquel que se interpusiera en su camino, los Kowalski le infundieron miedo. En respuesta a la recomendación de que interpusiera una demanda contra su abogado, Steve tomó la decisión de emprender acciones legales contra ellos. En su búsqueda de pruebas que demostraran su derecho a utilizar el nombre de su padre, tropezó con ellas. Por el contrario, Steve también estaba a punto de experimentar un terrible despertar. Como Steve carecía de capacidad para tomar decisiones por sí mismo, Jimmy Cox, que había sido nombrado tutor de Steve, firmó unos papeles para desestimar la demanda a la que se enfrentaban. Lamentablemente, esto significaba que había concedido a Bob Ross, Inc. la custodia completa de muchos objetos, incluidas las grabaciones de audio de la charla de Bob con los Kowalski, que se encontraban entre los muchos artefactos de los que se habían apoderado. Por otra parte, el hecho de que Steve acabara ganando el pleito le permitió seguir enseñando a otros el método de pintura que su padre tanto había apreciado. Gracias a que la empresa no perjudicó significativamente la reputación de Bob, este sigue siendo visto por un gran número de personas en la actualidad. De hecho, la BBC siguió emitiendo sus episodios mientras duró el brote. No parece haber ningún cambio en la estima que la gente siente por él a pesar de su fallecimiento. Un legado. Su legado seguirá vivo mucho después de su desaparición, ya que Bob Ross sigue siendo considerado uno de los pintores estadounidenses más influyentes y respetados. Uno de los factores más significativos que han contribuido a esta popularidad continuada es el auge de los medios digitales, que han permitido que su programa llegue a un público totalmente nuevo, al tiempo que mantiene el interés de los fans de siempre. Por ejemplo, su cuenta oficial de Twitch tiene más de 2 millones de seguidores, y sus episodios clásicos de televisión siguen recibiendo una gran atención en YouTube. En el año 2023, la interpretación de Owen Wilson como pintor, inspirada en los gestos, la voz y el estilo de Ross consolidará aún más el impacto cultural de Ross. Aunque Bob es responsable de la creación de unos 30,000 cuadros únicos, sus obras son tan codiciadas que los coleccionistas se apresuran a adquirirlas, a menudo antes de que salgan al mercado. En vida se opuso rotundamente a generar dinero con sus cuadros, en lugar de venderlos. Bob habría preferido donar la mayoría de ellos a organizaciones benéficas y emisoras de radio públicas. En el taller Bob Ross de New Smyrna Beach, Florida, se puede contemplar una importante colección de cuadros originales de Bob Ross. Este taller ofrece a los visitantes la oportunidad de contemplar sus obras maestras. No es raro que sus cuadros alcancen precios muy superiores a los $10,000 cuando se ponen a la venta. El cuadro Un paseo por el bosque, que es uno de los pocos que no son propiedad de Bob Ross, Inc., se vendió por primera vez por más de $1,100. Sin embargo, ahora se ha revalorizado a la asombrosa cifra de $9,85 millones, lo que da fe del significativo aumento del valor de sus obras de arte. Las agencias de tasación de obras de arte han afirmado que la obra de Bob es una combinación única de arte y recuerdos de Hollywood. Hay pocos artistas que puedan competir con el atractivo único de Bob Ross en la pintura.
a pesar de que surgen nuevos pintores con obras asombrosas. Los aficionados a su presentación, que aprecian la diferencia que su obra aporta al arte tradicional, son más propensos a buscar sus cuadros que los coleccionistas adinerados. Ni los cuadros que se vendieron durante su exposición, ni los que Bob Ross, Inc., creó antes de su ascenso a la fama están ahora en posesión de coleccionistas. Los eternos comentarios de Bob siguen siendo fuente de motivación para un amplio abanico de personas. No solo artistas. Aquí no cometemos errores. Dicho de otro modo, tenemos percances afortunados. Todo lo que quieras que sea, está bien. Eres libre de hacer lo que quieras en tu mundo. Mira a tu alrededor, investiga las cosas que poseemos. En pocas palabras, hay que buscar para encontrar belleza en todas partes. ¿Cómo caracterizaría la vida de este maestro del arte? Comparta su opinión con nosotros en la sección de comentarios más abajo. Si te gusta el contenido sobre famosos que ofrecemos, suscríbete a nuestro canal. En el futuro te esperan más videos interesantes.